Muy bien. Buenos días y muchas gracias. Y pasamos a repasar lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana, y la documentación se la ha repartido ya Inma, ¿no?, a todos. Con lo cual, ya tiene, ¿no, Inma? Ah, sí. Con lo cual podemos ya comenzar con lo que son los principales asuntos que se han acordado hoy en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es que hay un conjunto de acuerdos con el objeto de fomentar la creación de empleo y el crecimiento económico por un importe de 45 millones de euros y, por tanto, un compromiso con estas iniciativas. Castilla y León está creciendo económicamente, está creando empleo, pero aún así hay dificultades para muchas familias, y este importe de 45 millones de euros va con ese objetivo. Tiene dos ejes fundamentales. Un primer eje, que es el programa mixto para el empleo y la formación. El programa se va a convocar mañana, saldrá en el boletín de la comunidad y va a movilizar 38 millones de euros y va a permitir dar empleo a 2.190 personas en paro. Es un programa que mejora las oportunidades de acceso al empleo de los colectivos con mayores dificultades de inserción, y además ha sido acordado en el ámbito del diálogo social de Castilla y León. Los participantes reciben una amplia formación práctica y teórica, muy vinculada a las necesidades del mercado laboral, y participan en una experiencia profesional real. Realizan un trabajo efectivo y remunerado durante todo el periodo de duración del proyecto. Hay que señalar que este tipo de programas se llaman programas mixtos porque concitan a la vez este ámbito de la formación y la experiencia laboral. También antiguamente eran las escuelas taller, y nos permitirá que estas personas, que también se dan de alta como trabajadores, reciban esta formación, esta experiencia laboral, accedan al mundo del empleo. Son 2.190 puestos de trabajo a través de esta iniciativa, en un día, además, que hemos conocido el aumento en Castilla y León de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Son ya 103.586 las personas extranjeras que están afiliadas en Castilla y León a la Seguridad Social, con un crecimiento en los últimos 12 meses el doble que la media nacional, el 13% de aumento en Castilla y León, el 7% en el contexto nacional, lo que refleja la capacidad de atracción de nuestra tierra y, sobre todo, de personas que vienen a trabajar, que vienen a ocupar un puesto de trabajo, que van a estar dadas de altas en la Seguridad Social. Y el segundo eje son 7 millones de euros para facilitar a los emprendedores, autónomos, pymes y midcaps el acceso al crédito a través de préstamos avalados y capital circulante. Se destina a través de Iberaval y nos va a permitir, con estos fondos, dar préstamos por un importe de 112 millones de euros para 633 operaciones de crédito de empresas. Es una cifra, en este caso, relevante, que con 7 millones, que lo que viene a financiar es el diferencial del coste del tipo de interés y el mayor plazo de carencia en la devolución del préstamo, y, por tanto, se convierten en créditos por importe de 112 millones de euros para 633 proyectos empresariales. El conjunto de actuaciones de este ámbito, como ven ustedes en la documentación, incluye 12 tipos de iniciativas: microcréditos a emprendedores, medio rural, inversión y expansión de empresas, capital circulante, autónomos y microempresas, anticipo de subvenciones, apoyo financiero en la I+D+I, reactivación económica, compensación de costes, comercio exterior y financiación de exportaciones en un contexto de aranceles, eficiencia energética y sostenibilidad, y digitalización. Un segundo eje es en el ámbito de la cultura. Un segundo asunto importante, que es la contratación de los servicios tecnológicos para el diagnóstico del patrimonio cultural en el marco del proyecto europeo RITECH. Castilla y León, saben ustedes que es la comunidad que participa en más proyectos europeos RITECH que se realizan en concurrencia competitiva. Son fondos que se financian con cargo
a los fondos REACT-EU, y en este caso estamos hablando de que uno de estos instrumentos donde participamos es este programa de la Red del Conocimiento del Patrimonio. Lo hacemos con alguna otra comunidad autónoma, pero el liderazgo corresponde a Castilla y León y, en este caso, con un importe de 4.740.000 euros, se actúa en 3 ejes. El primero es la toma de datos sobre 36 bienes inmuebles declarados BIC y la generación de modelos digitales, 1,5 millones de euros. El segundo, el desarrollo de la inteligencia artificial aplicable a los sistemas de gestión del patrimonio cultural, 1.800.000 euros. Y el tercero, la adquisición y equipamiento de un vehículo como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio, 1.400.000 euros. Esas actuaciones se enmarcan dentro del proyecto europeo que dirige Castilla y León, la Red del Conocimiento del Patrimonio, y tiene como objetivo transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital, integral, donde va a tener más importancia la conservación preventiva. Se financia, como les digo, con fondos europeos. Se actúa en 36 bienes inmuebles y se favorece su modelado digital. Tienen ustedes el detalle, cada una de las provincias y los inmuebles que figuran en cada una de las provincias. No paso a relatarle, pero son algunas de ellas de un importante valor desde el punto de vista patrimonial. La Junta de Castilla y León acuerda presentar un requerimiento ante el Gobierno de España en relación con la cuantificación de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2023. Se autoriza al consejero de Economía y Hacienda a formalizar este requerimiento previo, que se basa en el principio de lealtad institucional, y, por tanto, formularemos este requerimiento, que es previo a la vía judicial que presentaremos en su caso. El objetivo es garantizar, en este caso, para la comunidad autónoma los fondos que nos corresponden y el principio de lealtad institucional, bajo el cual aquella Administración que regula, que establece criterios, es la que tiene luego que hacer frente a los gastos de los mismos. Se trata de huir de aquel principio de yo invito y tú pagas. Estamos acostumbrados las comunidades autónomas de regulaciones de ámbito nacional que al final acaban suponiendo gastos para las comunidades autónomas en aspectos muy diversos, y queremos las comunidades autónomas, como es natural, que aquel que regula, que aquel que establece obligaciones de carácter financiero, sea luego el responsable de satisfacer el crédito de los mismos. La diferencia se centra en 315 millones de euros, que es lo que reclamamos correspondiente a esta liquidación del ejercicio 2023. Como la liquidación se produce siempre con 2 años de retraso, es en el año 2025 cuando se produce esta reclamación a los efectos previos de la vía judicial. Esperamos alcanzar un acuerdo, no tener que ir a la vía judicial y, por tanto, que se garantice este principio básico de que quien regula paga. En definitiva, huir del principio aquel de que yo invito y tú pagas. Se construyen 3 puntos limpios nuevos en las provincias de Ávila y de Burgos. Se va a beneficiar a 16.000 habitantes y la inversión es de 1,6 millones de euros. Estamos hablando de Cebreros, que va a dar servicio a la mancomunidad de Pinares de Ávila. Son 840.000 euros. Hernán Sancho, que va a dar servicio a la mancomunidad Ribera de la Daja, también en Ávila, 482.000 euros. Y, finalmente, en el término municipal de Merindad de Río Ubierna, en Burgos, a la mancomunidad Tierras del Cid, 510.000 euros. Se refuerza la capacidad tecnológica de los centros de datos que tiene la comunidad para mejorar los servicios digitales a la ciudadanía. Es una inversión de 218.000 euros para ampliar la capacidad de estos sistemas informáticos y garantizar la continuidad de los servicios públicos digitales. En definitiva, avanzar hacia la Administración digital en la Junta de Castilla y León. Es un nuevo equipamiento informático destinado a reforzar el centro de proceso de datos con el respaldo de la Administración autonómica. Se impulsan las intervenciones de cirugía robótica de rodilla con una inversión de más de 2 millones de euros en Ávila. Se adquiere material para procedimientos de cirugía robótica de rodilla y se regulan los resultados óptimos, se reduce el dolor y se disminuye la estancia del paciente al ser la recuperación más rápida. Saben ustedes que estamos garantizando en todas las provincias el robot Da Vinci en el caso de la cirugía. Igual nos pasa con la radioterapia, y el siguiente reto es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cirugía traumática, que es de lo que estamos hablando en este caso.
1,6 millones de euros de inversión para facilitar el acceso de los profesionales a revistas científicas y bases de datos clínicas en el ámbito sanitario. Es el suministro de licencias de acceso para tener los profesionales mejor formados que puedan acceder a multitud de recursos de información clínica y garantizando el carácter de altísima cualificación que tienen los sanitarios en Castilla y León. Se culmina con 1.089.000 euros la modernización del Centro de Salud de Arévalos, en este caso en Arévalo el Centro de Salud, la segunda fase de su reforma, sumado el gasto ya ejecutado en la primera fase y con lo que vamos a invertir ya en esta segunda fase son 2 millones de euros. 600.000 euros para acciones sanitarias en Soria y en Zamora. En el caso de Soria son 361.000 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una enfriadora de agua para el sistema de climatización en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. Y en el caso de Zamora, en Benavente, 280.000 euros para sustituir el equipo de mamografía del Servicio de Radiología en el Centro de Especialidades de Benavente. 400.000 euros para el equipamiento de la residencia de mayores de Burgos, la residencia de mayores Cortes. Se financia con fondos europeos, es el mobiliario de las zonas comunes y las unidades de convivencia del ala larga del edificio. Y esto se lleva a cabo una vez finalizadas las obras de acondicionamiento. Se produce, por tanto, el equipamiento de esta residencia de mayores en Cortes. Y, finalmente, y como venimos haciendo en los últimos consejos de Gobierno, pues le relato lo que son los principales acuerdos en cumplimiento del plan de acción de recuperación tras los incendios. En primer lugar, se aprueba un nuevo paquete de subvenciones para contratar trabajadores en otros 7 municipios afectados por estos incendios. Es el programa Renacel. Con este bloque de subvenciones, la inversión total del programa asciende a 2.679.000 euros. El número de trabajadores contratados son 237 y el número de municipios son 131 ayuntamientos. Se añaden ahora 7 nuevos en las provincias de León, Segovia y Zamora, que son los que tienen ustedes en la documentación. 483 nuevas ayudas a las familias desalojadas por incendios. De esta forma, el total de ayudas concedidas a las familias de 500 euros por este desalojo en materia de incendios son 1.925 hasta este momento. 27 nuevos autónomos y pymes que reciben la ayuda de 5.500 euros. Esto hace ascender a 351 la cantidad de autónomos y pymes que han recibido la ayuda hasta el momento actual, 1.930.000 euros. Tienen el detalle de todas las localidades donde se dan estas ayudas. 3,1 millones de euros para actuaciones de naturaleza hidrológico-forestal en masas forestales, afectadas en este caso por los incendios. Se trata de las provincias de León y de Zamora. Son terrenos afectados por incendios forestales en Garaño. Se destinan 850.000 euros. Porto Labaña, 2 millones de euros en León, ambos. Y Puercas, 300.000 euros en Zamora. Con ello se busca disminuir el aporte de cenizas y arrastres, evitar la proliferación de plagas y procesos erosivos, conservar y mejorar el suelo, limitar la escorrentía y reducir el riesgo de avenidas e inundaciones. 1,8 millones de euros para la recolección y extracción y puesta a disposición de los materiales forestales de reproducción necesarios para la restauración de las masas afectadas por estos incendios. Se hace imprescindible realizar las actuaciones necesarias de restauración forestal, para lo cual se contrata el material forestal de reproducción necesario. Es el semillado de las zonas afectadas y proceder posteriormente a su plantación. Y, por último, se suministra contenedores de residuos de origen doméstico en la localidad leonesa de Faro, en Perazanes. Son contenedores de residuos de origen doméstico en esta localidad que les he citado. Y 3,5 millones de euros de ayudas directas a agricultores, ganaderos y agricultores afectados por incendios, con la incorporación de 19 nuevos beneficiarios. El total de beneficiarios asciende en el ámbito de agricultores y ganaderos y apicultores a 656 hasta el día de hoy. Y estos son los principales asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno. Los últimos, como ya son conocidos por todos ustedes y ya vienen siendo habituales y se continúa en esta línea, pues he ido un poco más rápido, pero si tienen cualquier
necesidad de información adicional, de aclaración, en la medida en que estén mis posibilidades, pues estoy a su disposición para poder responder a cualquier cuestión. Hola, buenos días. Buenos días. Sobre el requerimiento al Ministerio por la financiación del 23, no sé cuál es la liquidación que les propone el Ministerio, qué diferencia hay con esos 315 millones que reclama la Junta. Sí, saben ustedes que el sistema de financiación autonómico pues establece la participación de la comunidad en una serie de ingresos, incluye naturalmente el IVA y otra serie de impuestos especiales entre ellos, y también una serie de gastos que corresponden a competencias asumidas por la comunidad autónoma. El cálculo del modelo de financiación en lo que es la liquidación, a nuestro juicio, hay un conjunto de 315 millones de euros, que son decisiones tomadas por el Gobierno de España en el ámbito nacional que determinan gasto a las comunidades autónomas. Esto viene siendo ya muy habitual, que el Gobierno sube impuestos, pero si toca algún impuesto a la baja, siempre es algún impuesto que es de las comunidades autónomas y toma medidas de gasto, y en muchos casos estas medidas de gasto son gastos que luego tienen que ser correspondidos por las comunidades autónomas. Especialmente esto es más llamativo en aquellos ministerios que quizá tienen pocas competencias de gestión y que para presentar algún tipo de medidas son medidas que luego acaban siendo gestionadas por las comunidades autónomas en materia de sanidad, en materia de educación, y son costes que se imputan a las comunidades autónomas. Nosotros lo que decimos es que cumplimos las leyes. Naturalmente, si hay una ley nacional que obliga a la Junta de Castilla y León a hacer alguna actividad, la hacemos, pero en la medida en que esta ley nacional nos imputa algo que es un gasto, quien tendría que contribuir a sufragar ese gasto es quien aprueba la ley. Y hemos cuantificado para ese año 2023 y con efectos para el año 25, por tanto, un coste de 315 millones de euros por el conjunto de decisiones que el Gobierno ha tomado, que han supuesto o mayores gastos o menores ingresos para la comunidad autónoma, y que esperemos que el Gobierno sea sensible en esta medida. Naturalmente, nosotros hacemos frente a aquellas decisiones que hacemos como Junta de Castilla y León, pero en aquellas otras cuestiones donde es el Gobierno quien toma decisiones sin contar con las comunidades autónomas, si el gasto luego corresponde a las comunidades autónomas, sería razonable que contribuyera al menos a la financiación del mismo. Sobre esto mismo, no sé si ha cambiado algo, yo me lo he perdido, pero yo entendía que la liquidación hasta ahora del modelo de financiación, lo que se evaluaba era la diferencia entre lo que el Gobierno central notificaba como te doy esto como entregas a cuenta y cuenta con este dinero, y lo que finalmente se recaudaba, etcétera. Este modelo de reclamar gastos asociados a decisiones del Gobierno central es como plantear una especie de impugnación al propio modelo de financiación, como una reforma de, oye, esto que me has hecho tú, esta ley, págamelo tú. Pero no sé si esto técnicamente es lo que conocíamos como liquidación, como una reclamación por la liquidación, o es otra cosa. No sé si nos lo puede aclarar. Lo venimos reclamando los 2 últimos años y nos animó mucho a trabajar en esta dirección la sentencia favorable que tuvimos en el tema del IVA. Recordarán ustedes que fue un caso muy similar. El Gobierno tomó una decisión que afectó a las cuentas de las comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León recurrió esa decisión, no tanto porque no nos pareciera bien que se tomara, sino por el hecho porque una decisión sin contar con nosotros tenía un impacto sobre las cuentas públicas. Fuimos por la vía del requerimiento, es decir, pedir al Gobierno que nos sentáramos a negociar y acordar cómo podía abordarse la financiación de estos mayores costes o estos menores ingresos. El Gobierno quiso sentarse, tuvimos que ir al Tribunal Supremo y finalmente el Tribunal Supremo nos dio la razón a la Junta de Castilla y León. Esta razón luego se extendió al conjunto de comunidades autónomas y se ha abierto ahí un campo que es muy interesante, que es el hecho de que si el Gobierno toma decisiones de mayores gastos o menores ingresos hacia las comunidades autónomas, tiene que corresponsabilizarse de la financiación de esas decisiones. Lo vimos muy claro en la sentencia del IVA. Recordarán ustedes que hablábamos en aquel momento de casi 200 millones de euros. Muchos creían que aquella petición que hacíamos no tenía base jurídica. Finalmente lo ganamos. Fuimos la única comunidad autónoma que recurrió ante el Tribunal Supremo y lo ganamos para todos, porque el procedimiento se extendió para todos. Y queremos que esto, que ya se aplica para ese caso, queremos que se consolide para el resto. ¿Cuál es la fórmula, digamos, financiera para pedir esto? Cuando se produce la liquidación. Es decir, que, lógicamente, si se nos otorga una nueva función, una nueva competencia por la vía de los hechos, un nuevo gasto que no teníamos hasta ahora, tiene que financiarse
por parte del Estado. Están viendo ustedes todos los días decisiones del Gobierno de España o leyes nacionales que suponen gasto para las comunidades autónomas. Estamos diciendo que nosotros sí queremos cumplir con esas competencias que se nos otorgan, sí queremos cumplir con esas leyes o esas normas que suponen más gasto para nosotros, pero es razonable que exigamos la financiación correspondiente a las mismas, toda vez que nosotros no hemos tomado las decisiones, porque si no nos encontraríamos a que el Gobierno lo que se dedica es a regular lo que las comunidades autónomas tienen que hacer. No me parece mal a mí que el Gobierno establezca criterios generales para el ámbito nacional entre las comunidades autónomas. Sí que es razonable que, si se establecen, como está siendo el caso, pues se contribuya a la financiación de las mismas. Insisto, ayúdenos a explicarlo. No sé si esto es tanto una discrepancia en la liquidación del modelo de financiación o una discrepancia en la financiación en general. Me refiero, por no mezclar lo que hasta… El modelo de financiación sigue su procedimiento. Bueno, es un procedimiento que ustedes saben dónde está, que el que tenemos en vigor ahora sí, acabó su vigencia el año 2014. No, lo que estamos hablando son cosas que no han ocurrido muy recientemente, que tenemos la discrepancia sobre el hecho de que hay mayores gastos para las comunidades autónomas, menores ingresos para las comunidades autónomas por decisiones que ha tomado el Gobierno. Y el Gobierno, con este criterio de yo invito y tú pagas, es por lo que lleva a cabo este procedimiento. ¿Cuál es la fórmula técnicamente, a nuestro juicio, más adecuada para resolver este conflicto? A través de la liquidación de las entregas a cuenta. Es decir, que estas cantidades se nos puede entregar decisión a decisión, esa es una posibilidad, o se nos puede finalmente, dentro de la liquidación del modelo, estas son las cantidades correspondientes a decisiones que ha tomado la Administración del Estado y que imputan mayores gastos a las comunidades autónomas. Es que se nos obliga a hacer cosas que tienen coste y parece lógico que nosotros intentemos que se nos financien esas decisiones que nosotros no tomamos y que en muchos casos ni siquiera nos han consultado. Sí, no sé si nos puede detallar en estos 315 millones de dónde procederían. O sea, no sé si tanto es de IVA, tanto de dónde procede la suma. Vaya. Yo creo que ahora lo que queremos es sentarnos con el Gobierno y, por tanto, tener la oportunidad de que, a través de esas reuniones con el Gobierno, establecer cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus costes, porque nosotros lo fijamos en 315, pero podemos estar equivocados. Recordarán ustedes que cuando el tema del IVA reclamamos una cantidad y finalmente incluso la que nos otorgó el Tribunal Supremo fue mayor a la que pedíamos. Y a lo mejor, escuchando al Gobierno en las decisiones que él ha tomado, lo que nos dice es que él cree que la cuantificación de sus medidas no son 315, sino otra cifra. Nosotros queremos hablar de esto y, por tanto, tampoco se trata, cuando uno busca, porque lo que hacemos aquí es un requerimiento, todavía no es una decisión de presentar un recurso, es un requerimiento previo a la presentación de un recurso con el objeto de querer solucionar este asunto en una negociación y, por tanto, que nos podamos sentar, que el Gobierno nos cuente su punto de vista, nosotros le digamos, a nuestro juicio, estas son las medidas que se han tomado por parte del Gobierno, que tienen un coste para las comunidades autónomas, que tiene un menor nivel de ingresos. Él nos dirá, pues a nuestro juicio, esta medida sí y esta no, y la cuantificación correcta de esta medida es esta y no otra distinta, ¿no? Habrán visto ustedes que nosotros, cuando nos sentamos muchas veces con ayuntamientos y diputaciones, pues hacemos aportaciones económicas a los acuerdos que alcanzamos. Claro, la vía tiene que ser esta, ¿no? Nosotros no queremos que se reste la capacidad normativa que tiene el Gobierno. Lo que sí decimos es que si el Gobierno ejerce esta capacidad normativa y tiene algún coste para las comunidades autónomas, pues eso se sufrague y se pague. Aquellas decisiones que toma el Gobierno que tienen un coste para el Gobierno, pues naturalmente no tienen impacto para nosotros. Hay decisiones que toma el Gobierno que pueden no tener coste para nosotros, sencillamente es de regulación de carácter general, pero otras sí lo tienen porque obliga a algo o regula algo. A veces se escucha a colectivos diciéndole al Gobierno, es que pedimos que se regule con carácter general y se obligue a las comunidades autónomas a hacer no sé qué. Pues si eso es así, lo lejos es que se pague, porque es algo natural. Se lo pregunto de otra manera y se lo enlazo con lo que inicialmente le preguntaba el compañero, que es ¿qué liquidación ha hecho el Ministerio sobre el año 23? Porque nos habla de que es la oportunidad de la liquidación. ¿Qué liquidación ha hecho del modelo de financiación del 23? No he tenido aquí la cifra, es la que ha traído, sí, es la liquidación que nos había anunciado, la tienen ustedes a disposición. Yo sí la puedo tener, la puedo consultar, la cifra de la liquidación del año 25 se puede. Sí, la del año, vamos, la que nos han dado en el 25 correspondiente al 23. 315 millones. O sea, nosotros la discrepancia es que pensamos que es… Sí.
315 millones. No, ahora les digo la cantidad exacta, sí la tengo, no la tengo en la memoria, cuál fue la que nos otorgaron. Sí, pero ¿nos puede refrescar la memoria? Porque han pasado 2 años. O sea, ¿qué medidas o qué decisiones tomó el Gobierno en el 2023 para que ustedes vean esa diferencia? Pues, por ejemplo, ha habido decisiones que han afectado al impuesto de la electricidad, al IVA, a determinadas normativas en materias educativas que supone más gasto a las comunidades autónomas, determinadas obligaciones en materia sanitaria. Últimamente estamos viendo determinadas obligaciones en materia de personal que corresponde a las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Habría un largo etcétera de cuestiones que podríamos ver, de normas que tienen luego coste para las comunidades autónomas porque son de regulación de carácter general. ¿Y ahí se incluye, por ejemplo, una subida del salario de los funcionarios? No, porque el sistema de financiación asume el crecimiento de ese salario, claro. Eso sí que es legislación básica que corresponde al Estado y no se corresponde a que nosotros podamos pedir estas cuestiones. Pero sí se corresponde a otras materias que se establecen como obligación para las comunidades autónomas y nosotros requerimos. Por ejemplo, si se toca el impuesto que es regulado por las comunidades autónomas, pues lógicamente nosotros lo que estamos diciendo es que si es un impuesto cuyo ingreso tenemos las comunidades autónomas, que se nos compense por ello. Buenos días. Sobre otras cuestiones. ¿Por qué el presidente de las Cortes tuvo que mandar hasta 3 cartas, tanto a usted como al presidente de la Junta, por los impagos de 12 millones de euros? ¿Y por qué también justamente se hace la transferencia de madrugada y horas antes de que la Mesa de las Cortes vote sobre la sección 20 de los presupuestos? Y también, ¿no cree que se puede pensar que hay cierto condicionamiento a las votaciones al haber hecho esa transferencia a esas horas, según evidentemente nos trasladaron las Cortes? Desde Vox señalan que esos impagos comenzaron poco después, desde que el presidente de las Cortes hiciese un discurso en el aniversario del Estatuto de Autonomía. Me gustaría saber si eso es cierto. Y ya por otro lado, sabiendo que si cree que va a ser votado el presupuesto, si la aprobación del techo de gasto. Y sobre esa sección 20, ¿cómo se queda la situación con ese apartado? ¿Y qué van a hacer? Sobre todo si es que se quedan tocados, si es que definitivamente no se aprueban o ese apartado. Gracias. Pues apuntaba a secretaria 3 cuestiones. La primera de ellas, nosotros ya hemos pagado a las Cortes todo lo que está previsto que le tengamos que pagar, las cantidades que le corresponden y la que ellos ha fijado, y es la que figura en los presupuestos. Son cuantías que ya hemos hecho frente. En este año hemos tenido que abordar algunas dificultades. Si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán que ha habido algunas preguntas en relación con el efecto que ha tenido que durante gran parte de este año las entregas a cuenta que se nos han pagado a las comunidades autónomas son las correspondientes al año 2023. Es decir, que el Gobierno decidió que no haber presentado presupuestos por parte del Gobierno tuviera un impacto para las comunidades autónomas y esto suponía que cada mes eran 110 millones de euros lo que dejábamos de percibir del Gobierno y lo que se nos debían. Yo creo que los pagos finales se han recibido en el mes de septiembre. Si hacen ustedes cuentas, ha habido momentos en el que el Gobierno nos debía 990 millones de euros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues priorizar aquellos pagos que eran más urgentes. Nunca hemos dejado desatendidos los pagos correspondientes a los servicios públicos, los pagos correspondientes a las personas y recursos que eran más necesarios, que tenían menor nivel de renta, los colectivos más vulnerables. Veo que Vox cree que lo más importante de pagar es a las Cortes y los gastos de las Cortes. Nosotros hemos querido hacer compatible el garantizar que las Cortes tenían recursos suficientes con que hacíamos frente a los recursos relativos al funcionamiento de los servicios públicos, que en Castilla y León son del máximo nivel de calidad. Nunca ha estado en riesgo que las Cortes pudieran hacer pago a sus gastos diarios, tienen un remanente más que suficiente para sus compromisos. Estamos al día de todas esas obligaciones y es cierto que hemos priorizado aquello que desde la Junta de Castilla y León queríamos que era más importante, que eran los servicios públicos de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Vox parece ser que en la carta que remite considera que lo más importante es que se pague a las Cortes de Castilla y León por encima de estos otros pagos. En segundo lugar,
¿Qué esperamos de que se apruebe el presupuesto? Ese sería nuestro deseo. Hemos hecho un esfuerzo muy importante. Creemos que hemos presentado un buen presupuesto para la sociedad de Castilla y León. Hay medidas que son muy relevantes, los objetivos están muy claros, garantizamos servicios públicos de la máxima calidad, trabajamos para generar crecimiento económico y creación de empleo, nos comprometemos con el mundo rural e incorporamos todas las novedades que el presidente de la Junta de Castilla y León anunció en el debate del Estado de la Comunidad. Es la primera vez que se incluyen en un presupuesto los gastos relativos a la extensión gratuita del Bustil, a los 10 helicópteros sanitarios de emergencias, pero también incorporamos novedades como es el tema de financiar una parte del coste de los peajes para los viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León, 30 millones de euros para poder dar 300 euros para los autónomos que les ayude a financiar esos costes de la seguridad social que han crecido en los últimos tiempos y ayudar también a la sustitución de esas bañeras por los platos de ducha. Creo que son inversiones y proyectos muy importantes. Creo que, además, supone una transformación muy relevante para Castilla y León. Es una apuesta por el futuro y yo creo que si los partidos políticos de las Cortes de Castilla y León piensan en el futuro de Castilla y León, aprobarán en el presupuesto. Si piensan en el interés electoral más próximo, pues tomarán la decisión que estimen conveniente desde el punto de vista electoral. Yo les animo a pensar siempre en el interés de Castilla y León y, por tanto, les invito a aprobar este presupuesto. Y la última cuestión creo que era la de sección 20, ¿no?, que es la tercera de las cuestiones que planteaba en relación con este asunto. Nosotros hemos presentado a la Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de presupuestos y lo ha presentado a las Cortes de Castilla y León para su tramitación una vez que se apruebe el techo de gasto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Presentar lo que creemos que es un buen presupuesto. En este presupuesto va la sección 20, que es la relativa a las Cortes de Castilla y León. En esta ocasión se han dado las circunstancias de que, habiendo presentado la Junta de Castilla y León el presupuesto de la comunidad autónoma, que incluye todas las consejerías y también incluye las Cortes de Castilla y León, en el plazo que marca el Estatuto de Autonomía, no hemos tenido el presupuesto aprobado oficialmente por las Cortes de Castilla y León. Creo que hoy es el día 16 de octubre y todavía no se ha aprobado oficialmente por la mesa el presupuesto de las Cortes de Castilla y León. Nosotros hemos presentado el presupuesto en plazo y hemos incorporado las cuantías de la sección 20 correspondiente a lo que era alguno de los proyectos o borradores de este acuerdo de propuesta por parte de las Cortes de Castilla y León, que finalmente no ha sido aprobado por la mesa de las Cortes. Yo creo que el que se apruebe o no se apruebe, quien tiene que dar explicaciones, naturalmente, es el presidente de las Cortes, no es la Junta de Castilla y León. Nosotros tenemos que hacer el presupuesto de la comunidad. Hemos incluido unas cuantías correspondientes a la sección 20. ¿Qué se deriva de ello? Pues tres cuestiones, tal y como yo lo veo. La primera de ellas, quien tiene que dar explicaciones de por qué se aprueba o no se aprueba el presupuesto de las Cortes por parte de la Mesa de las Cortes es el presidente de las Cortes. No es la Junta de Castilla y León, que no es nuestra competencia dirigir las Cortes ni dirigir la Mesa de las Cortes. Segundo, que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es prever cantidades suficientes en la sección 20 correspondiente a las Cortes de Castilla y León, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pues son generales porque incluyen todos los créditos de la comunidad autónoma, y en el proyecto de presupuestos que hemos presentado a las Cortes de Castilla y León, y que la hemos presentado además en plazo. Y tercero, que las Cortes son soberanas para enmendar el presupuesto que ha presentado la Junta de Castilla y León y presentar también enmiendas al presupuesto de la sección 20. Si finalmente las Cortes se ponen de acuerdo en algún momento sobre el presupuesto que quieren, cosa que no ha ocurrido a día de hoy, y el presidente de las Cortes nos comunica cuál es el presupuesto que a su juicio debe figurar allí, pues lógicamente esto se puede incorporar vía enmienda durante el trámite parlamentario, porque ahí surge otra reflexión. ¿Tendría la Junta de Castilla y León que haber esperado a aprobar el proyecto de presupuestos de la comunidad hasta que el presidente de las Cortes nos remita oficialmente el acuerdo de la mesa sobre los presupuestos que quiere para las Cortes? Dicho de otra manera, ¿Castilla y León no puede tener presupuestos hasta que las Cortes se pronuncien en mesa sobre sus propios presupuestos? Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hay un plazo del Estatuto de Autonomía que fija un plazo para presentar el presupuesto. Nosotros lo hemos presentado y el Estatuto de Autonomía no dice, salvo que las Cortes sean incapaces de elaborar un presupuesto. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estaríamos ahora, fíjense, esta mañana, por ejemplo, que era jueves,
podía ser un retraso pequeño dentro de la aprobación del presupuesto y podíamos haber esperado al día de hoy a que ayer se reuniera la mesa y lo aprobara y que el presidente de las Cortes nos remitiera el presupuesto. Como no lo ha hecho, ¿qué haríamos? ¿No aprobar el presupuesto de la comunidad simplemente porque las Cortes son incapaces de aprobar los propios créditos que les corresponden? Yo creo que, como Junta, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y respetamos absolutamente la capacidad legislativa del Parlamento, porque el Parlamento puede hacer enmiendas a la sección 20 y aprobar en los términos que crea conveniente esa sección. Quiero recordar aquí, por otra parte, que en más de una ocasión, al menos en los últimos años, la sección 20 ha recibido enmiendas en el trámite parlamentario. Hay algún grupo político que ha presentado enmiendas a esa sección durante el trámite parlamentario. En concreto, pedía la eliminación de alguna fundación que cuelga de las Cortes de Castilla y León y se debatía y se votaba. Podía haberse aprobado la enmienda o no, lo que quiere decir que durante el trámite parlamentario también se puede modificar el presupuesto de las Cortes. El que hemos enviado figura como proyecto y, como tal, a quien corresponde el debate y aprobación del presupuesto es a las Cortes de Castilla y León. Por tanto, no vean en mis palabras en modo alguno que negamos la capacidad legislativa de las Cortes, que es a quien corresponde, que negamos que las Cortes, que es quien tiene que aprobar el presupuesto, tiene capacidad para enmendar ese presupuesto de la comunidad en todas las secciones presupuestarias, pero nosotros hacemos aquello que creo que es nuestra responsabilidad, que es presentar un proyecto de presupuestos en plazo, que es lo que nos corresponde. Sí, bueno, creo que no me ha aclarado, entre otras cosas, por qué se hace la transferencia de madrugada y si cree que se puede entender que haya un cierto condicionamiento en esas votaciones. Y, por otro lado, usted dice que ayer, día 15, fue el último día en presentar los presupuestos y ha dicho que hoy, 16, las Cortes no lo han aprobado. Unos presupuestos, ¿no cree usted que se merece más de un día de reflexión entre que se entregan o se presenta un borrador para que las propias Cortes, las mesas, lo estudien? Porque yo he entendido de usted como si hubiese una crítica a que en un solo día la mesa de las Cortes no haya podido ponerse de acuerdo a la sección 20. Es que no tiene que aprobar el borrador que le hemos enviado nosotros. Tiene que hacer sus presupuestos. Es que ha tenido desde la orden de elaboración del presupuesto, que es en el mes de julio, para aprobarlo. O sea, las Cortes habitualmente aprueban sus presupuestos, que son más pequeños que los del conjunto de la comunidad, y nos lo entregan con el tiempo suficiente para incorporarlo al proyecto de presupuestos de la comunidad. No, es que lo que se votaba ayer no es nada que presentara la Junta de Castilla y León. Lo que ayer votó la mesa es lo que presentó el presidente de las Cortes a la mesa. O sea, ayer no se sometió a consideración de la mesa nada que hubiera presentado la Junta de Castilla y León. Lo que se sometió a la consideración de la mesa de las Cortes es el proyecto que presentó el presidente de las Cortes. Lo que llama la atención es que ni el propio presidente de las Cortes votó a favor del proyecto de presupuestos que él mismo presentó de las Cortes. O sea, que no se sometió para nada. No, para nada. Digo yo que tendrían que haberlo aprobado. Si se ha entendido en mis palabras esto, naturalmente que lo aclaro. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es presentar el proyecto de presupuestos. Y se presenta el proyecto de presupuestos con el horizonte de que pueda ser aprobado este año. No digo que se apruebe al día siguiente, este año, que este año le quedan 2 meses y medio y, por tanto, tiempo suficiente para poderse aprobar. Lo que ayer se debatió en la mesa de las Cortes es el proyecto de presupuestos que las Cortes querían incluir y se somete a votación el proyecto que ha elaborado el presidente de las Cortes y salió rechazado dentro de la mesa de las Cortes y no tuvo ni el voto a favor del propio presidente de las Cortes. Esto es lo que hay que señalar y es lo que a lo mejor Vox, más que nosotros, tenemos que dar explicaciones. Es que lo que debata y presente el presidente de las Cortes lo tiene que explicar Vox y no la Junta de Castilla y León. Yo creo que eso debe de quedar más bien claro. Sí. Sí, la primera cuestión. No, yo lo que había hablado en alguna ocasión y ha quedado en la idea es que nosotros garantizamos que las Cortes, lógicamente, tengan los créditos para sus gastos. En esta ocasión, que ha habido esas dificultades, cada mes 110 millones de euros que se han ido acumulando, o sea, en el mes de julio se nos debía ya 770 millones de euros, la Junta iba a dar prioridad a los gastos sociales. Las Cortes tenían remanente. Si las Cortes nos pedían que les urgía o que entendían que su gasto era prioritario sobre otros, nosotros abordábamos este gasto y así lo hemos hecho durante este año. Irá acomodando las prioridades de los principales servicios públicos y, en la medida en que las Cortes
por una vía o por otra nos demandaba esas cantidades porque ya le venía conveniente desde el punto de vista de su tesorería, nosotros hemos hecho los pagos. Lo otro no sé si ha quedado claro. Es decir, que lo que se ha sometido a la consideración de la mesa ayer no es nada presentado por la Junta de Castilla y León. Es el proyecto de presupuestos de las Cortes que el presidente y Vox presentaba para la consideración de las Cortes. No se dijo nada ni a favor ni en contra del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Y eso a día de hoy no se ha aprobado. O sea, las Cortes no han enviado a la Junta de Castilla y León ningún documento para que nosotros incluyamos en el proyecto de presupuestos. Es la primera vez que ocurre que las Cortes no son capaces de aprobar un presupuesto para las Cortes, para luego incluir en el proyecto, sabiendo luego que se puede enmendar, porque, lógicamente, en el trámite parlamentario se enmienda. Lo ideal que es que nosotros hubiéramos puesto las cantidades que nos hubiera enviado las Cortes con el tiempo suficiente. ¿Qué es lo que parece deducirse de algunas declaraciones? Algunos parecen dejar caer que nosotros no podríamos haber presentado el proyecto de presupuestos de la comunidad hasta que las Cortes se hubieran puesto de acuerdo sobre el presupuesto de las Cortes. Y nosotros tenemos un plazo para presentar los presupuestos. Si lo hemos presentado, incluye un presupuesto para las Cortes lo podrán enmendar. Queda claro que la incluida la sección 20 se podría enmendar. El problema puede venir, sé que es poco el porcentaje que supone respecto al presupuesto general, pero ¿teme que no se pueda aprobar el techo de gasto la semana que viene? En tanto en cuanto, claro, el techo de gasto sí que limitaría el hecho de que, por ejemplo, las cantidades que ustedes han incluido en ese techo de gasto destinados a esa parte del gasto, finalmente las Cortes de manera autónoma decidieran elevar ese gasto. No sé técnicamente esto cómo. Es que este año está siendo mucho de técnico, pero no sé si nos lo puede aclarar. ¿Qué pasa si las Cortes aprueban un techo de gasto y a posteriori el legislativo decidiera elevar su gasto más allá de lo que figura en esa previsión de la Junta? ¿No? Es todo muy las loco. Cantidades que nosotros hemos metido en la sección 20 no van congeladas, que era una opción. Es decir, una alternativa podría haber sido, como no se nos ha enviado por parte de las Cortes cuál es el borrador de su proyecto de presupuestos, ponemos las cantidades que figuraban en el último proyecto de presupuestos. No lo hemos hecho. Y las hemos actualizado y creo recordar de memoria, que les disculpo si no es así, les pido disculpas, que creo que el presupuesto de las Cortes crece en torno al 7%, con lo cual hay margen suficiente para que dentro de esas cantidades las Cortes se puedan ajustar a esa cifra. Son 38 millones de euros lo que se ha reservado para esta finalidad. Es lo que va en el presupuesto de la comunidad. Si el presidente de las Cortes cree que con 38 millones de euros no llega, pues lo puede manifestar, pero es un crecimiento respecto del ejercicio precedente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Una sobre... Hablo de cifras un poco de memoria, luego me disculpen si me equivoco, pero creo que el presupuesto del que estamos hablando de las Cortes son 38 millones de euros. Buenas. Quería hacerle dos preguntas. Una sobre el nuevo foco de gripe aviar detectado ayer en la provincia de Valladolid. No sé si les preocupa la situación en la provincia con el aumento de focos. No sé si lo tienen perimetrado y creen que no va a ir más allá. Si se están planteando ayudas ya para los afectados y si nos puede cuantificar el número de aves que se han tenido que sacrificar en la provincia sobre esto. Y otra cuestión sobre la empresa Benteler de Palencia. Comisiones Obreras ha revelado que Renault no les hace encargos a esta firma y no sé si están al tanto de esta situación y si les preocupa el futuro de la planta en Palencia. Gracias. Me sé la cifra, pero no quiero equivocarme. Esta sí la tengo apuntada. Primero, la gripe aviar planteaba tres cuestiones. En primer lugar, el número de aves afectadas. A día de hoy, de los 5 focos que tenemos, es 1.745.000 las aves de las que estamos hablando. Están la mayoría de ellas en el mismo espacio geográfico, que es un espacio geográfico con un buen número de granjas avícolas y, por tanto, con un mayor riesgo. Esta enfermedad tiene dos características. Primero, que es muy difícil transmisión al ser humano, no se transmite
a través de la ingesta de aves ni de huevos cuando estos están debidamente cocinados, y la única posibilidad de transmisión son de personas que trabajan directamente con las aves vivas. Pero sí que, en segundo lugar, es una enfermedad que es de relativa fácil transmisión entre las aves y, por tanto, se ha producido esta transmisión entre granjas próximas. Es verdad que el sistema de funcionamiento de cuál es el mecanismo de actuar establece unos perímetros, pero a pesar de eso, pues lógicamente ha habido una afectación en ese entorno, que es de una alta concentración de este número de granjas, pues ciertamente relevantes, y como tal, desde el punto de vista económico y ganadero, nos preocupa en la medida en que tiene un elevado impacto para esa materia. Nos preguntaba también eso, contestado dos preguntas, ¿no? Si nos preocupa y si el número de aves. Y la segunda, las ayudas. Sí, nosotros tenemos previstas ayudas. Existe un mecanismo para compensar los costes por esta finalidad. Afortunadamente, parece ser que el mercado no está siendo desabastecido, porque España es un país que tiene autosuficiencia en el consumo de huevos. Aproximadamente producimos como país, y Castilla y León es una gran productora de este producto, un 20% más de lo que consumimos, pero es verdad que en el mercado internacional pues ha habido una subida de precios y también los consumidores lo están notando, y este es el hecho que estamos viviendo. Nosotros establecemos ayudas para contribuir a reponer estas aves que hay que sacrificar para luchar contra la peste aviar. En definitiva, son las dos preguntas fundamentales: el número de aves, que sí va a haber ayudas para reponer estos costes, y, lógicamente, nos preocupa desde el punto de vista económico y ganadero el impacto que está teniendo en esta zona. Afortunadamente, es una zona muy específica, no ha saltado más allá de esa área geográfica, pero sí que es verdad que es una zona en la provincia de Valladolid que tiene un alto nivel de concentración de la producción de este tipo de ganado. Y, en segundo lugar, me preguntaba por la empresa Benteler en Palencia. Castilla y León, como usted sabe, es una comunidad líder en el sector del automóvil. Una parte de este liderazgo se debe a que somos a la vez también la comunidad líder en capacidad de producción de vehículos, pero también a nuestra propia ubicación, que nos hace servir a otras plantas distintas dentro del territorio nacional y europeo. Benteler tiene dos fábricas en Castilla y León, una de ellas en Burgos, con un funcionamiento muy ordinario, que está con un plan de inversión de futuro también muy relevante, y otra en Burgos, que está especializada en fabricar un producto para una única empresa. En la medida en que esa empresa, que es un monocliente, pues le da carga de trabajo, pues esa empresa tiene más futuro. En la medida en que no tiene carga de trabajo para vehículos del presente o del futuro, pues está en riesgo la producción. Sí conocemos esta situación, sí que nos preocupa, y sí que, lógicamente, cuando hay una empresa que tiene un único cliente y ese cliente para esa empresa puede desaparecer, pues existe un riesgo, que es el que ha manifestado la central. Estamos en contacto con la empresa. Ojalá se pudiera encontrar una solución y hubiera más carga de trabajo. Y esta es la situación que les puedo señalar, porque, lógicamente, no queremos tampoco entrar en lo que es la vida interna de una empresa que es importante, sin lugar a dudas, para esa zona y especialmente para la provincia de Palencia. Un par de cuestiones. Estos días se están escuchando las declaraciones de algunos empresarios en la audiencia provincial, en la que hablan de prácticas como que el EREN les conminaba a asociarse de manera irregular, dicen algunos, con empresarios locales para asegurarse la autorización de los parques. En algún momento en las Cortes creo que se lo ha planteado Vox, creo recordar. ¿Para este pleito la Junta ha habilitado alguna partida presupuestaria en 2026? No sé si nos puede explicar eso y cómo están viviendo un poco todo este proceso y tener que escuchar esas situaciones de empresarios de la comunidad. Y una segunda cuestión. Esta mañana había una reunión del Colegio de Periodistas para analizar la situación que se ha generado con la Ley de Publicidad Institucional. No sé si en los presupuestos también, vinculado con presupuestos, figuran cantidades para la segunda licencia de la que nos hablaron y nos dijeron que iba a ir en igualdad de condiciones económicas respecto a la que está en funcionamiento.
¿Y cómo está esa situación en realidad? Porque creo que se cumplía ahora el plazo establecido en la ley para convocar esa segunda licencia. ¿Se han tomado alguna decisión con el informe del que nos hablaron del consultivo? ¿Y cómo está esa situación? Sobre el primero de los asuntos, nosotros respetamos el procedimiento judicial. Será la justicia la que actúe, está trabajando y yo creo que nuestra función como Administración autonómica es el respeto de esas decisiones. Estamos muy acostumbrados últimamente en España a que los gobiernos y los partidos políticos critican a los jueces, valoran las decisiones judiciales de una forma muy crítica. Nosotros estamos en otra situación muy distinta, que es la del respeto, el considerar el trabajo de la Administración de Justicia desde un papel muy importante, que es el que tiene que llevar a cabo y, por tanto, el que tiene que realizar. Y el segundo de los temas, es verdad que entiendo perfectamente la preocupación del mundo del periodismo por esa ley de control de los medios de comunicación. De algunas de las cuestiones nosotros advertíamos que esto podía pasar. Incluso creo que los propios que aprobaron la ley habían anunciado que iban a hacer modificaciones inmediatamente como consecuencia del examen final del contenido de la misma. No nos consta que esto se haya presentado en el registro de la Cámara. Sí que es verdad que esto refleja una cosa que se ha presentado aquí en esta rueda de prensa, que es que las Cortes, cuando quieren, se dan prisa. Para aprobar esa ley para controlar los medios de comunicación se dieron muchísima prisa, no pidieron informes y luego, cuando hemos visto los informes que se pidieron con posterioridad, pues hemos visto los problemas jurídicos que existen y la dificultad de ponerlo en práctica. Nosotros vamos a aplicar la ley porque es de obligado cumplimiento. Es verdad que tiene algunas dificultades muy serias de aplicación y, naturalmente, en la medida que las Cortes han pedido, básicamente como grupos parlamentarios PSOE y Vox, la convocatoria de esta licencia, pues procederemos a la misma y les iremos informando. Si eso tiene plasmación presupuestaria o no, tanto en un caso como en el otro. Si hay alguna cantidad, digamos, que se haya reservado de alguna manera para eventuales indemnizaciones o multas. No hemos presentado. No hemos. Sí. Sobre la licencia también, si, como nos anunciaron, eso va a implicar que una nueva licencia tenga las mismas condiciones económicas que la vigente, si eso está incluido o no en los presupuestos. Pues no hemos previsto cantidades al respecto por dos motivos. Lo primero, porque lógicamente es el respeto que decíamos a la separación de poderes, y lo segundo, tendrá que ver, una vez que se realice la convocatoria, ver si las condiciones son las mismas. Sabemos las condiciones de las dos licencias que existen actualmente, cuál es su extensión territorial, cuál es el número de canales. Vamos a ver la siguiente, si es comparable, qué supone esto en términos de coste, y también hay que anualizarlo, porque lógicamente no es algo que vaya a entrar en vigor el día 1 de enero, puede entrar a lo largo del ejercicio y, por tanto, ponerse en marcha cuando corresponda y poder tener un coste muy limitado en lo que queda del año 2026 y, por tanto, a día de hoy es difícil de cuantificar sin saber las condiciones de quienes se presentan a esa nueva licencia, qué es lo que piden, cuáles serían sus costes y también el momento en puesta en marcha de esas nuevas emisiones. A plazos sobre la convocatoria, porque creo recordar que se cumplía a mediados de octubre. Lo que hemos hecho son dos cosas, que estas las tenemos concluidas, que es pedir un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León para que nos señale cuál es el procedimiento, y segundo, pedir al Ministerio de Transición Digital que nos certifique si esa licencia que estaba libre sigue libre. Tenemos ya el informe del Consejo Consultivo y tenemos ya la respuesta del Ministerio, donde nos certifica que la licencia sigue estando libre, y a partir de ahí, lógicamente, pues se diseñan las normas y se procederá a la convocatoria por si hubiera algún interesado. Pues no les sabría señalar fecha. Cuanto antes se pueda. Hay una serie de trámites administrativos, hay que tener informes jurídicos y una serie de trámites para poder proceder a la convocatoria de un concurso de estas características, para garantizar también la igualdad en la concurrencia. Muy bien, pues damos paso ahora a los periodistas que nos siguen desde diferentes provincias. Comenzamos con Noelia Garrido, de Segovia Audaz. Adelante, Noelia. Hola, buenos días. En relación a las inversiones, al desarrollo industrial dentro del presupuesto de la provincia de Segovia, me gustaría preguntar en qué fase concreta se encuentran los proyectos
de urbanización para los polígonos de Los Itales y Las Mangadas y si han variado o no los plazos de ejecución. Muchas gracias. Pues sí, son 2 polígonos que vienen en el presupuesto de la Junta de Castilla y León, que además están muy avanzadas ambas materias. En el polígono de Los Itales, en Bernuy de Porreros, ahí saben ustedes que ya se hizo la primera fase. Lo podemos considerar que ha sido útil en la medida en la que el número de parcelas vendidas nos ha animado a una nueva ampliación. Y eso es lo que figura en el presupuesto de la comunidad para el año 2026, que es una nueva fase en el polígono de Los Itales en Bernuy de Porreros. Igual que hemos sido muy rápidos y muy eficaces en la primera fase, en esos 800.000 metros cuadrados primero, lo queremos seguir siendo en el futuro. Yo creo que nos podemos sentir relativamente satisfechos del resultado de esta primera fase, de la venta de parcelas, que esto se ha hecho en un tiempo muy rápido, de que hemos elegido bien el sitio, de que hay empresas que encuentran atractiva el proyecto que les ofrece desde la Junta de Castilla y León para ubicarse en esa localidad y, lógicamente, esto nos anima a esa ampliación que haremos con la misma velocidad que hemos hecho hasta ahora. E igual lo haremos para el polígono de Las Mangadas, en Abades. Tenemos ya la fase para los terrenos que nos faltan. Ya hay, en este momento, les puedo anticipar, algunas empresas con interés en ubicarse en ese polígono y lo queremos desarrollar en el tiempo más breve posible. Creo que ya tenemos muy avanzado lo que es el plan territorial para la recalificación urbanística y, en la medida que esté en el plan territorial, que hayamos podido disponer de las parcelas, que algunas de ellas, si no llegáramos a acuerdos, tendrán que ser expropiadas, pues procederemos, lógicamente, pues a las obras de urbanización, que va a haber obras en el año 26 y por eso hay créditos presupuestarios para ambas finalidades. Creo recordar, también de memoria, y por tanto no me lo tengan en cuenta, que en el polígono de Los Itales, en Bernuy de Porreros, es algo más de 9 millones de euros y en el polígono de Las Mangadas, en Abades, estamos hablando de algo más de 4 millones de euros. Continuamos con Cosme Egea, de Soria Noticias. Hola, buenos días. Yo tenía 2 preguntas para hacerle. La primera está relacionada con el plan logístico que presentó la Junta, en el que se quedó fuera Soria, y tras las reivindicaciones que se hicieron en la provincia, se dijo que se iba a hacer un estudio para valorar si podría entrar Soria o no. ¿En qué punto está ahora mismo ese estudio y la situación de Soria dentro de ese plan logístico? Y la segunda está relacionada con el sector del turismo, ya que hay muchas quejas respecto a las subvenciones destinadas a proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas impulsadas con fondos europeos por unos plazos que consideran desde el sector ridículos. Mientras en otras comunidades tienen 6 meses para presentar la documentación de la ayuda, 6 meses para conocer la resolución y 6 meses para ejecutar la obra, en Castilla y León solo tienen 14 días para presentar la documentación requerida, 2 meses de plazo para ejecutar la obra desde que se presenta la solicitud y no saben si tienen o no la subvención, ya que la resolución sale a los 6 meses desde que se presenta la documentación. Alegan además que en zonas rurales puede resultar imposible conseguir con estos plazos tan breves empresas que hagan la obra y van totalmente a ciegas, ya que pueden hacer la obra y no tener la subvención. ¿Cuál es la postura de la Junta para dar estos plazos tan cortos en esta subvención? Muchas gracias. Pues gracias a usted. En el primer caso le confirmo que efectivamente el estudio está en marcha, ya está adjudicado, se está realizando al efecto y cuando tengamos las conclusiones del mismo pues las haremos públicas y, por tanto, es un estudio integral sobre la perspectiva logística que incluye a Soria, naturalmente, y creo recordar que, además, en el boletín podrá usted consultar cuál es el importe de adjudicación de ese concurso. Creo que son algo más de 130.000 euros lo que se ha dedicado a esa finalidad. Y en el caso que usted pregunta, es verdad que los fondos procedentes muchas veces del mecanismo de recuperación y resiliencia tienen un margen muy escaso para poder cumplir plazos y para poderlo ejecutar. En muchísimas ocasiones hay un límite muy próximo para acabar la justificación de estos fondos y en otras lo que ha ocurrido es que por parte de las distintas conferencias sectoriales el reparto de fondos entre comunidades autónomas se ha hecho con cierto retraso. Esto ha hecho que, a su vez, las comunidades autónomas, en los fondos que nos corresponde gestionar, tengamos muy poco plazo para poder llegar a convocar, a conceder, a recibir justificaciones y a presentar toda la documentación válida ante el Gobierno de España para su remisión a la Unión Europea.
Esto ha cortado los plazos de una forma extraordinaria y sí que es verdad que tiene usted razón, que son plazos más pequeños que los que nos hubiera gustado disponer si fueran fondos estrictamente nuestros. Pero hay un límite para poder justificar y los procedimientos administrativos, como usted ha señalado, llevan unos plazos a veces demasiado largos porque exigen una convocatoria, exigen una presentación de solicitudes, exigen unas concesiones, exigen unos plazos de justificación, exigen unas justificaciones, exigen unos pagos y luego presentar fondos ante la Unión Europea y a veces los márgenes que se nos dan también las administraciones son limitados y esto repercute en el propio beneficiario. Son cosas que hemos transmitido muchas veces al Gobierno de España con escaso éxito cuando decíamos que se nos diera más flexibilidad, más plazos y más margen para estas justificaciones. Si naturalmente hubiera la posibilidad de que la Unión Europea ampliara plazos, pues nosotros esto lo daríamos también en beneficio de los propios beneficiarios. Cerramos este turno de preguntas con Carlos Domínguez de iLeón, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería saber, a ser posible con algo de detalle, cuál es la situación, porque bueno, al hilo de una serie de quejas sindicales, sobre todo que está habiendo respecto a la situación del anuncio del cierre de la planta de azucarera en La Bañeza y de que nada se haya movido desde hace muchos meses, antes del verano de hecho, respecto a una posibilidad de reutilizar esas instalaciones, de mantener algún tipo de actividad en esa fábrica, bien sea azucarera o de otras características. Como sabemos que hubo reuniones de la Fundación Anclaje y conversaciones con la compañía, lo que queríamos saber era si se han concretado, si se han ofrecido posibilidades para reflotar un poco esas instalaciones y esa industria en La Bañeza, si se han ofrecido a la compañía, cuáles han sido exactamente las propuestas que se hayan podido realizar y cuál ha sido la respuesta ante ellas por parte de la empresa, de la multinacional. Y también al hilo de esto, hoy mismo Asaja ha dado a conocer sus quejas denunciando la rescisión precisamente de contratos a los cultivadores de remolacha de la provincia de León de cara a la campaña del próximo año de 2025-2026. Critica que British Sugar, que Azucarera, está poniendo fin a muchos de estos contratos y bueno, pues supongo que pide una posible mediación, una participación de la Junta de Castilla y León. En todo caso, sí quisiera una valoración de lo que en el ámbito agrícola está teniendo repercusión aquí en la provincia de León. Gracias. Sí, gracias a usted. La Junta de Castilla y León sigue firmemente comprometida en buscar una alternativa industrial a esa actividad. La Fundación Anclaje, a solicitud de las partes, fundamentalmente de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, se venía reuniendo e incluso ya cuando se tomaron decisiones por parte de la empresa, nosotros seguimos manteniendo estas reuniones. Como usted bien dice, se celebró una recientemente, creo que fue el mes pasado, la última que tuvimos, donde volvimos a insistir a la empresa que ofreciera alternativas y ofrecíamos el apoyo financiero de la Junta de Castilla y León a estas iniciativas, bien porque las pudiera desarrollar la empresa en ese sector productivo, bien porque esa empresa buscara también otro sector productivo diferente o bien porque vendiera esos terrenos a una actividad industrial que pudiera ser apoyada por parte de la Junta de Castilla y León. Todas las alternativas que se nos ofrecieron en aquel momento por parte de la empresa fueron insatisfactorias. Lo fueron para los trabajadores y lo fueron también para la perspectiva que tenemos de exigencia desde la Junta de Castilla y León y, por tanto, le hemos pedido a la empresa que siga trabajando, que presente nuevas alternativas, bien directamente, a través de inversiones que haga la empresa, o, en todo caso, que, si no, facilite la disposición de esos terrenos en muy buenas condiciones por parte de quien pueda tener interés en su adquisición para que pueda realizar una actividad industrial que pudiéramos apoyar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí. Pues muchas gracias. Gracias a todos.